Bien, estimados estudiantes de cuarto año, en esta oportunidad vamos a analizar el capítulo de estequiometría, un capítulo muy importante en nuestra vida, así es que chicos presten mucha atención. Miren, en el caso del capítulo de estequiometría vamos a analizar su concepto. ¿Qué es la estequiometría? Es la parte de la química que estudia las leyes de la combinación y que nos permite realizar cálculos de las cantidades de las sustancias químicas puras que participan. A ver, si resumimos un poquito. ¿Qué estudia la estequiometría? Las leyes de la combinación química. Y sobre todo, permite realizar cálculos cuantitativos entre las sustancias que participan. Así de fácil. Muy bien, para ello, para iniciar nuestros análisis, vamos a establecer una ecuación química. Sabemos muy bien que en toda ecuación, en toda reacción química hay dos componentes, reactantes a tu izquierda y productos a tu derecha. Para nosotros poder realizar nuestros cálculos cuantitativos, la ecuación debe estar correctamente balanceada. Esa es la razón por qué le asignamos al hierro coeficiente 2, al agua 3, al óxido férrico 1 y al hidrógeno 3. ¿Ya? Es producto de un balance por tanteo. Entre las relaciones estequiométricas que nosotros vamos a utilizar, fundamentalmente son dos. El número de moles, ¿sí?, que estequiométricamente se determina utilizando el coeficiente de cada sustancia, como pueden ustedes observar. ¿Por qué le asignamos 2 moles? Por el coeficiente 2 del hierro, 3 moles por el coeficiente 3 del agua, 1 mol por el coeficiente 1 y 3 moles por el coeficiente 3. Entonces, chicos, cuando nosotros nos pidan determinar los moles, entonces tú ya sabes que vamos a utilizar los coeficientes. ¿Listo? Cual sea la sustancia. Muy bien. Otra relación estequiométrica que nosotros podemos determinar es la masa. ¿Y cómo lo determinamos? La masa lo vamos a determinar multiplicando el coeficiente por su peso molecular. En forma general, por supuesto. ¿Y alumnos? ¿Por qué digo en forma general? Porque, por ejemplo, en el caso del hierro, aquí, como pueden ustedes observar, el hierro no tiene peso molecular, sino al contrario, el hierro tiene peso atómico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué razón nos da 112? Porque el peso atómico del hierro es 56. Esos pesos atómicos ya lo hemos visto en unidades químicas de masa. Ahora, 54. ¿Por qué razón, profesor? Porque en el caso del agua sí utilizamos el peso molecular. ¿Y cuál es el peso molecular del agua? 18. Si 18 lo multiplicamos por 3, resulta 54 gramos. Ahora vamos al óxido férrico. En el caso del óxido férrico, el resultado va a ser 160. ¿Y por qué razón? Miren, en el caso del óxido férrico nosotros vamos a utilizar el peso fórmula, ya no peso atómico ni peso molecular, sino peso fórmula por ser un compuesto iónico, de manera que el peso fórmula del óxido férrico es 160. Si multiplicamos por 1, obviamente me va a resultar 160. Y para el caso del hidrógeno, sabemos muy bien que el hidrógeno, por ser una especie molecular, calculamos su peso molecular, que es 2 multiplicado por 3, nos va a resultar 6 gramos. Entonces, alumnos, si nosotros entendemos perfectamente cómo hemos realizado estos cálculos del número de moles y del número de masa, más adelante no vamos a tener ningún problema en poder resolver un ejercicio. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a estudiar las leyes estequiométricas. Entre las leyes estequiométricas tenemos dos tipos de leyes. Las ponderales. ¿Qué estudia las leyes ponderales? Cuando hablo de ponderales, son leyes que dependen de la masa. Son leyes gravimétricas, así se les denomina también. Por ejemplo, tenemos la ley de la conservación de la masa. ¿En qué consiste? Fue enunciada por Lavoisier. Establece que la masa total de las sustancias que reaccionan es igual a la masa total de los productos. Ustedes me imagino que han escuchado la siguiente frase: la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es parte de la ley de la conservación de la masa. Si nosotros observamos la siguiente reacción química,
Observen aquí, alumnos, para poder establecer nuestros cálculos cuantitativos, nosotros debemos tener, ya sabemos, no te olvides, que la ecuación debe estar correctamente balanceada. Muy bien, entonces para iniciar nuestros cálculos es necesario tener en cuenta primero los valores de los pesos atómicos o pesos moleculares, peso fórmula, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para el potasio estamos utilizando aquí el peso atómico. No olvides, el peso atómico del potasio es 39. Para el caso del agua estamos utilizando el peso molecular, que es 18. Para el hidróxido de potasio necesito el peso fórmula, que es 56. Y para el hidrógeno su peso molecular. ¿Cómo se determina, alumnos? Pienso que ya no hay necesidad de repetirlo por cuanto lo hemos visto en el capítulo de unidades químicas de masa. Muy bien. Como la ley se trata de la conservación de la masa, significa que nuestra relación estequiométrica corresponderá a la masa. ¿Cómo lo determinamos? Multiplicando el coeficiente por su peso molecular. Por ejemplo, para el potasio, multiplicas el 39 por 2, me va a dar 78 gramos. Para el agua, 18 por 2, 36. Para el hidróxido férrico, miren, en este caso, al sumar las masas de los reactantes, me va a dar 114 gramos. Continuamos ahora con los productos. 56 por 2, 112. 2 por 1, 2 gramos. Sumamos, me va a dar 114. Ahora, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que la masa total de los reactantes es igual a la masa total de los productos, ¿sí? Tal como nos indica la ley de la conservación de la masa. ¿Listo? Segunda ley. Ley de las proporciones definidas. ¿Qué señala? Establece la ley de las proporciones definidas, enunciada por Joseph Proust. Miren, cuando dos o más sustancias se combinan, lo hacen siempre en relación o proporción con masa fija. ¿Listo? Si la masa de uno de ellos cambia, la del otro también debe cambiar en la misma proporción. Presten atención, alumnos. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo de la ley anterior. Observen. Esta vez vamos a trabajar también con la masa. ¿Sí? Ya sabemos, la masa del potasio. Miren, chicos, ya lo hemos calculado. Ya te expliqué cómo resulta el 39, el 18, 56 y 2. 78 gramos, aquí 2 por 18. Observen, alumnos. Miren, por el tiempo, chicos, un poquito, ¿ya? Miren, si nosotros analizamos, la ley dice, cuando dos o más sustancias se combinan, ¿sí? Aquí se está combinando dos sustancias, siempre lo hacen en la misma proporción de masa fija. ¿Qué quiere decir? Que para que 78 gramos de potasio reaccione con el agua, necesito 36 gramos de agua. ¿Listo? Entonces, aplicando la ley, ¿qué significa? Si al 78 gramos yo lo duplico, voy a tener 156. ¿Eso qué significa, profesor? Que a las demás cantidades también lo debo multiplicar por la misma proporción. Eso es, alumnos, la ley de las proporciones definidas. Por eso dice, si la masa de uno de ellos cambia, la de los demás también en la misma proporción. Lo mismo puede ocurrir con los coeficientes, alumnos. Ya lo hemos visto. Si a los coeficientes lo multiplicamos por 2, observen, miren, chicos, a todos debemos multiplicarlo por 2, ¿ya? Pero ¿qué ocurre, profesor, si a uno lo multiplicamos y al otro no? Eso conllevará a determinar un reactivo limitante y un reactivo en exceso. ¿Qué consiste? Chicos, ¿dónde aplicamos este criterio? Este criterio lo vamos a evaluar en aquellas reacciones químicas donde nos dan como datos sus respectivas masas. ¿Listo? Miren, vamos a evaluar en ciertas reacciones químicas de dos o más reactantes donde como datos se tienen sus respectivas masas. Eso conlleva un reactivo limitante, profesor. ¿Y qué significa reactivo limitante? Sustancia que ingresa al proceso y que se encuentra en menor proporción y al agotarse limita la cantidad máxima de producto obtenido. Y conlleva también a un reactivo en exceso. Ya sabemos qué significa exceso, ¿no? Más de lo necesario.
sustancia que ingresa al proceso y que se encuentra en mayor proporción, que al finalizar la reacción una parte de este reactivo sobra, una parte de este reactivo queda sin reaccionar. Entonces, chicos, ahí tenemos entonces cómo es que se determina el reactivo limitante y exceso y en qué casos, ¿no? Muy bien, hay una forma práctica para poder determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, como, chicos, determinando una relación que se obtiene dividiendo la cantidad del dato del problema entre la cantidad estequiométrica. Al hacer este cálculo, alumnos, vamos a tener dos resultados. Un R menor que me va a indicar el reactivo limitante y un R mayor que me va a indicar el reactivo en exceso. Alumnos, entonces ya sabemos, este criterio solamente se utiliza en aquellas reacciones químicas donde como datos se tienen sus respectivas masas. ¿Y alumnos? Muy bien, continuamos entonces. Tercera ley, ley de las proporciones múltiples. Enunciada por John Dalton, dice: cuando dos elementos se combinan para formar dos o más compuestos, la masa de uno de ellos permanece fija, mientras que la masa del otro varía en relación de números enteros y sencillos. ¿Listo? Miren, bien claro. Dice: cuando dos elementos se combinan para formar dos o más compuestos, la masa de uno de ellos permanece fija, mientras que la del otro varía en relaciones de números enteros y sencillos. Aquí tengo un ejemplo, alumnos. Observan qué sucede si el cloro lo combino con el oxígeno. Aquí voy a obtener 4 compuestos. Míralo bien. ¿Sí? ¿Por qué razón podemos obtener 4 compuestos? La razón es muy sencilla. Recuerda que los estados de oxidación del cloro es +1, +3, ¿listo? +5 y +7, ¿listo? Muy bien, chicos. Si nosotros observamos, comparamos las masas, la masa del cloro siempre va a permanecer constante. Míralo bien. Y la masa del oxígeno va a existir una relación de números enteros sencillos. Y alumnos, entonces ahí tenemos, jóvenes, nuestra ley de las proporciones múltiples. ¿Ya? Finalmente, la ley de las proporciones recíprocas, que establece, mire, Wenzel y Richter, la masa de dos elementos que se combinan con una misma masa de otro tercer elemento, la masa de estas sustancias se combinarán entre sí o bien múltiplos o submúltiplos. ¿Cómo así, profesor? Para poder aplicar la relación de las proporciones recíprocas, debemos tener dos ecuaciones simultáneas. Miren, claro, aquí debemos darnos cuenta que primero las ecuaciones deben estar balanceadas y que las masas, observen aquí, las masas del tercer elemento deben ser iguales. Para que tú apliques la ley, este es el fundamento principal. ¿Sí? La masa con el que los dos elementos se combinan, ¿sí? Deben ser iguales. Entonces, al establecer esta igualdad del tercer elemento en su masa, podemos recién aplicar nuestra ley. ¿Qué dice? Al unirse los dos elementos, lo hacen siempre con sus mismas masas. Ahí está, chicos. Miren, es la ley de las proporciones recíprocas. Muy bien. Finalmente vamos a hablar de las leyes volumétricas enunciado por Gay-Lussac. ¿Ya? Enunciado por Gay-Lussac. ¿Qué dice? A temperatura y presión constante, los volúmenes de los gases que reaccionan están en la misma proporción que sus coeficientes estequiométricos. Las proporciones pueden ser molares y volumétricas. Para ello, vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que aquí tengo la reacción entre el monóxido de carbono y el oxígeno. Obviamente me va a formar dióxido de carbono. Ahora, si yo voy a aplicar las leyes volumétricas, ¿qué relaciones estequiométricas debo utilizar? Como dice aquí, molares, ¿no? Y volumétricas. Entonces, primero vamos con las molares. Moles, ya sabes, no te olvides. Si tú necesitas calcular o conocer los moles, entonces acá utilizas los coeficientes. Y si tú necesitas el volumen, también el coeficiente.
Observen, chicos. Ahí está, miren. En el caso del volumen, 2 volúmenes, 1 volumen, 2 volúmenes. ¿Ya? Entonces, con establecer la relación en moles o volumen, ya tenemos un grado de proporcionalidad. Por cada 2 mol de monóxido se necesita un mol de oxígeno. Por cada 2 volúmenes de monóxido se necesita un volumen de oxígeno. Entonces, si yo te pongo como ejemplo, por cada 50 litros de monóxido, ¿cuánto de oxígeno se necesita? ¿Y cuánto de dióxido se forma? Entonces la respuesta es bien sencilla. Si por cada 2 volúmenes necesitas un volumen, o sea, la mitad, por cada 50 litros necesitarás también la mitad. Y se producirá 50 litros. Ahí está, alumnos, las leyes volumétricas. Como ven, chicos, este es un capítulo muy corto, pero eso sí, bastante diversificado en los ejercicios. Alumnos, muy bien. Esta parte de la química es la parte más fundamental, chicos, en nuestra vida, por cuanto nos permite obtener diversos productos químicos, ¿sí? A nivel industrial, a nivel de laboratorio, etcétera, etcétera. Miren, algo que el estudiante también debe conocer es la contracción volumétrica. ¿En qué consiste la contracción volumétrica? Consiste en relacionar, observen aquí, una diferencia de los volúmenes de los reactantes y productos sobre la sumatoria de los volúmenes de los reactantes. Ojo, al establecer esta relación, vamos a tener aquí dos posibles resultados. Un resultado que te va a dar menor que 1 y un resultado que te va a dar mayor que 1. Profesor, ¿qué sucede si el resultado es menor que 1? Si es menor que 1, se produce una contracción volumétrica. Ya, chicos, una contracción volumétrica. ¿Listo? Pero si es mayor que 1, estamos hablando de una expansión volumétrica. Ya, chicos, así es que ahí tenemos contracción volumétrica, expansión volumétrica. ¿Ya? Entonces todo va a depender del resultado. Muy bien, ahora también es necesario que el alumno conozca porcentaje de pureza de una muestra. Recordemos que en nuestro universo las sustancias no son químicamente puras. Siempre vienen con algún porcentaje de impureza. Entonces, ¿cómo determinamos la pureza? Determinamos, chicos, dividiendo la cantidad de sustancia pura entre la cantidad total, o sea, la cantidad de la muestra, por 100. Esta cantidad total generalmente nos dan como dato. ¿Listo? Entonces, también se llama masa total o masa de la muestra. ¿Ya? Hay que tener en cuenta entonces los términos utilizados. ¿Ya, chicos? Masa de la muestra. Muy bien. Ahora, es importante también, recordemos, que nosotros estudiemos el porcentaje de rendimiento de una reacción. ¿En qué consiste el porcentaje de rendimiento de una reacción? Una relación también, alumnos, entre el rendimiento real y el rendimiento teórico. Profesor, ¿en qué consiste el rendimiento real? El rendimiento real, alumnos, también se denomina como cantidad real. ¿Listo? Se denomina como cantidad real. ¿Listo? Y también, el rendimiento teórico viene a ser una cantidad teórica. ¿Listo? Ahí tenemos, chicos, cantidad teórica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste, profesor, el rendimiento real? Como pueden ustedes observar aquí, es una cantidad obtenida de un producto. ¿Listo? En la práctica o en forma experimental. Generalmente es dato del problema. ¿Listo? Y finalmente el rendimiento teórico es una cantidad máxima que se puede obtener en la reacción. Esta cantidad es obtenida por la estequiometría. Ya miren, jóvenes, bastante claro. El rendimiento real es un dato generalmente que te dan en el problema. ¿Ya? Dato, ojo, no siempre, dato del problema, generalmente.
¿Listo? Ahí está, datos del problema. Muy bien. No olvidemos que el rendimiento real siempre va a ser menor al rendimiento teórico. No hay en nuestro universo un rendimiento 100%, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, ahí tenemos, hasta ahí hemos terminado, alumnos, nuestra parte teórica. Pero algo importante que el estudiante debe conocer es que cómo resolver un problema de estequiometría. Para eso se les está dando algunas recomendaciones. Por ejemplo, la primera recomendación. Obviamente que tienes que leer bien el ejercicio, ¿no es cierto? Plantear la ecuación química y luego balancear. 2. Miren, identificar y ubicar en la ecuación los datos del problema y la incógnita. Vamos a resolver un ejercicio. 3. Considerando los datos y la incógnita del problema, regla 2, se determinan las cantidades estequiométricas de cada sustancia de la siguiente manera. Si te piden moles, si te piden la masa, si te piden el volumen o te piden volumen a condiciones normales. 4 variables muy importantes. Si a mí me dan o me piden moles, yo sé que voy a utilizar el coeficiente. Si me piden o me dan la masa, coeficiente por el peso molecular. Si me piden o me dan el volumen, coeficiente. Pero si me piden o me dan el volumen a condiciones normales, yo voy a utilizar el coeficiente por 22,4 litros. ¿Listo? 4. Si entre los datos están 2 o más reactantes, primero se determina el reactivo limitante y el reactivo en exceso, el cual yo lo expliqué anteriormente. Y 5. Finalmente se procede a resolver el ejercicio aplicando regla de 3 simple. Profesor, o sea, para resolver un ejercicio de estequiometría debo aplicar estos 5 recomendaciones, por supuesto que sí. Y lo vamos a aplicar en el siguiente ejercicio. Vamos primero con este ejercicio. Mire, dice, si 5 gramos de la sustancia A reaccionan con la sustancia, exactamente con 3 gramos de la sustancia B, 10 gramos de la sustancia A reaccionan exactamente con 14 gramos de la sustancia C. Si tú te has dado cuenta, aquí hay 2 reacciones, alumnos. Uno entre A más B, ¿sí? Donde me dicen 5 gramos y 3 gramos de B, y otra entre A más C, donde reaccionan 10 gramos de A y 14 gramos de C. Entonces, si tú te das cuenta, alumno, acá tengo un elemento en común. Cuando tú veas un ejercicio con un elemento en común, lo primero que debemos hacer es establecer la igualdad de sus masas. En la primera tengo 5 gramos, en la segunda tengo 10. Entonces, existe la posibilidad de que si nosotros sacamos la mitad a 10, te va a dar 5, ¿no es cierto? Y, ojo, si le sacas la mitad a un reactante, al otro también tienes que sacarle la mitad. ¿Qué nos queda finalmente? Que B se combina con C con las mismas cantidades de masa, o sea, 3 gramos de masa y 7 gramos de C. Ahora, dice la pregunta, ¿cuántos gramos de B, X gramos, reaccionan con 70 gramos de C? Listo, alumnos, aplicamos regla de 3 simple, la respuesta es 30. ¿Listo? Entonces, no te olvides, hay que plantear primero. Si tú ves 2 ecuaciones simultáneas donde una sustancia se repite, es común, para poder aplicar la ley, su masa debe ser igual. Muy bien. Siguiente. Aquí vamos a aplicar las recomendaciones. ¿Cuántos gramos de etanol, ahí te están dando, pueden obtenerse al hidrolizar 19,14 gramos de acetato de etilo? Te están dando el acetato. La ecuación del proceso es la siguiente. Muy bien. Ya sabes, primera regla, plantear tu ecuación. Listo. Y balancearla. Si tú te das cuenta, la ecuación está balanceada. ¿Ya? 2. Sacar datos del ejercicio. ¿Te acuerdas o no? Datos del ejercicio. Miren, ¿cuántos gramos de etanol? Aquí le pones X gramos de etanol. Y aquí tienes otro dato, 19,14 gramos. Ahí está. ¿Listo? ¿Hay más datos? No. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Miren, datos. Miren, si tú analizas, acá me están dando gramos, o sea, la masa. Miren, si tú analizas, acá me están pidiendo gramos, me están dando la masa. Ahora, miren,
¿En qué consiste la masa? Recuerda, masa significa, para obtener la masa necesito el coeficiente por su peso molecular. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora en los datos estequiométricos necesito el coeficiente, que es 1 por su peso molecular, que es 88, lo multiplicas, listo. De la misma forma en la siguiente, ¿qué hago? Miren, alumnos, voy a utilizar el coeficiente por su peso molecular. ¿Cuál es el coeficiente? 1. ¿Cuál es el peso molecular del alcohol? 46 gramos. Eso es todo, jóvenes. Finalmente, multiplicas en aspa o aplica regla de 3 simple y x será igual a 10. Muy bien, estimados estudiantes. Espero que hayas comprendido. De lo contrario, si hay alguna duda, sabes que lo vamos a ir aclarando en nuestra clase. Así es que, chicos, espero hayan prestado mucha atención. Nos estaremos viendo entonces en nuestras clases. Muchas gracias.
Maquitos, Maquitos, silencio, hijito, voy a grabar, ¿ya? Bien, estimados estudiantes de quinto año, vamos a continuar con nuestras clases virtuales, esta vez para analizar el tema o el capítulo de estequiometría. Así es que, chicos, hay que prestar mucha atención. Bien, estimados estudiantes de cuarto año, en esta oportunidad vamos a analizar el capítulo de estequiometría, un capítulo muy importante en nuestra vida, así es que, chicos, presten mucha atención. Miren, en el caso del capítulo de estequiometría vamos a analizar su concepto. ¿Qué es la estequiometría? Es la parte de la química que estudia las leyes de la combinación y que nos permite realizar cálculos de las cantidades de las sustancias químicas puras que participan. A ver, si resumimos un poquito. ¿Qué estudia la estequiometría? Las leyes de la combinación química. Y sobre todo, permite realizar cálculos cuantitativos entre las sustancias que participan. Así de fácil. Muy bien, para ello, para iniciar nuestros análisis, vamos a establecer una ecuación química. Sabemos muy bien que en toda ecuación, en toda reacción química hay dos componentes, reactantes a tu izquierda y productos a tu derecha. Para nosotros poder realizar nuestros cálculos cuantitativos, la ecuación debe estar correctamente balanceada. Esa es la razón por qué le asignamos al hierro coeficiente 2, al agua 3, al óxido férrico 1 y al hidrógeno 3. ¿Ya? Es producto de un balance por tanteo. Entre las relaciones estequiométricas que nosotros vamos a utilizar, fundamentalmente son dos. El número de moles, ¿sí?, que estequiométricamente se determina utilizando el coeficiente de cada sustancia, como pueden ustedes observar. ¿Por qué le asignamos 2 moles? Por el coeficiente 2 del hierro, 3 moles por el coeficiente 3 del agua, 1 mol por el coeficiente 1 y 3 moles por el coeficiente 3. Entonces, chicos, cuando nosotros nos pidan determinar los moles, entonces tú ya sabes que vamos a utilizar los coeficientes. ¿Listo? Cual sea la sustancia. Muy bien. Otra relación estequiométrica que nosotros podemos determinar es la masa. ¿Y cómo lo determinamos? La masa lo vamos a determinar multiplicando el coeficiente por su peso molecular. En forma general, por supuesto. ¿Y alumnos? ¿Por qué digo en forma general? Porque, por ejemplo, en el caso del hierro, aquí, como pueden ustedes observar, el hierro no tiene peso molecular, sino al contrario, el hierro tiene peso atómico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué razón nos da 112? Porque el peso atómico del hierro es 56. Esos pesos atómicos ya lo hemos visto en unidades químicas de masa. Ahora, 54. ¿Por qué razón, profesor? Porque en el caso del agua sí utilizamos el peso molecular. ¿Y cuál es el peso molecular del agua? 18. Si 18 lo multiplicamos por 3, resulta 54 gramos. Ahora vamos al óxido férrico. En el caso del óxido férrico, el resultado va a ser 160. ¿Y por qué razón? Miren, en el caso del óxido férrico nosotros vamos a utilizar el peso fórmula, ya no peso atómico ni peso molecular, sino peso fórmula por ser un compuesto iónico, de manera que el peso fórmula del óxido férrico es 160. Si multiplicamos por 1, obviamente me va a resultar 160. Y para el caso del hidrógeno, sabemos muy bien que el hidrógeno, por ser una especie molecular, calculamos su peso molecular, que es 2 multiplicado por 3, nos va a resultar 6 gramos. Entonces, alumnos, si nosotros entendemos perfectamente cómo hemos realizado estos cálculos del número de moles y del número de masa,
más adelante no vamos a tener ningún problema en poder resolver un ejercicio. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a estudiar las leyes estequiométricas. Entre las leyes estequiométricas tenemos dos tipos de leyes. Las ponderales. ¿Qué estudia las leyes ponderales? Cuando hablo de ponderales, son leyes que dependen de la masa. Son leyes gravimétricas, así se les denomina también. Por ejemplo, tenemos la ley de la conservación de la masa. ¿En qué consiste? Fue enunciada por Lavoisier. Establece que la masa total de las sustancias que reaccionan es igual a la masa total de los productos. Ustedes me imagino que han escuchado la siguiente frase: la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es parte de la ley de la conservación de la masa. Si nosotros observamos la siguiente reacción química, observen aquí, alumnos, para poder establecer nuestros cálculos cuantitativos, nosotros debemos tener, ya sabemos, no te olvides, que la ecuación debe estar correctamente balanceada. Muy bien, entonces para iniciar nuestros cálculos es necesario tener en cuenta primero los valores de los pesos atómicos o pesos moleculares, peso fórmula, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para el potasio estamos utilizando aquí el peso atómico. No olvides, el peso atómico del potasio es 39. Para el caso del agua estamos utilizando el peso molecular, que es 18. Para el hidróxido de potasio necesito el peso fórmula, que es 56. Y para el hidrógeno su peso molecular. ¿Cómo se determina, alumnos? Pienso que ya no hay necesidad de repetirlo por cuanto lo hemos visto en el capítulo de unidades químicas de masa. Muy bien. Como la ley se trata de la conservación de la masa, significa que nuestra relación estequiométrica corresponderá a la masa. ¿Cómo lo determinamos? Multiplicando el coeficiente por su peso molecular. Por ejemplo, para el potasio, multiplicas el 39 por 2, me va a dar 78 gramos. Para el agua, 18 por 2, 36. Para el hidróxido férrico, miren, en este caso, al sumar las masas de los reactantes, me va a dar 114 gramos. Continuamos ahora con los productos. 56 por 2, 112. 2 por 1, 2 gramos. Sumamos, me va a dar 114. Ahora, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que la masa total de los reactantes es igual a la masa total de los productos, ¿sí? Tal como nos indica la ley de la conservación de la masa. ¿Listo? Segunda ley. Ley de las proporciones definidas. ¿Qué señala? Establece la ley de las proporciones definidas, enunciada por Joseph Proust. Miren, cuando dos o más sustancias se combinan, lo hacen siempre en relación o proporción con masa fija. ¿Listo? Si la masa de uno de ellos cambia, la del otro también debe cambiar en la misma proporción. Presten atención, alumnos. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo de la ley anterior. Observen. Esta vez vamos a trabajar también con la masa. ¿Sí? Ya sabemos, la masa del potasio. Miren, chicos, ya lo hemos calculado. Ya te expliqué cómo resulta el 39, el 18, 56 y 2. 78 gramos, aquí 2 por 18. Observen, alumnos. Miren, por el tiempo, chicos, un poquito, ¿ya? Miren, si nosotros analizamos, la ley dice, cuando dos o más sustancias se combinan, ¿sí? Aquí se está combinando dos sustancias, siempre lo hacen en la misma proporción de masa fija. ¿Qué quiere decir? Que para que 78 gramos de potasio reaccione con el agua, necesito 36 gramos de agua. ¿Listo? Entonces, aplicando la ley, ¿qué significa? Si al 78 gramos yo lo duplico, voy a tener 156. ¿Eso qué significa, profesor? Que a las demás cantidades también lo debo multiplicar por la misma proporción. Eso es, alumnos, la ley de las proporciones definidas. Por eso dice, si la masa de uno de ellos cambia, la de los demás también en la misma proporción. Lo mismo puede ocurrir con los coeficientes, alumnos. Ya lo hemos visto. Si a los coeficientes lo multiplicamos por 2, observen, miren, chicos, a todos debemos multiplicarlo por 2, ¿ya? Pero ¿qué ocurre, profesor, si a uno lo multiplicamos y al otro no?
Eso conllevará a determinar un reactivo limitante y un reactivo en exceso. ¿Qué consiste? Chicos, ¿cómo? ¿Dónde aplicamos este criterio? Este criterio lo vamos a evaluar en aquellas reacciones químicas donde nos dan como datos sus respectivas masas. ¿Listo? Miren, vamos a evaluar en ciertas reacciones químicas de 2 o más reactantes donde como datos se tienen sus respectivas masas. Eso conlleva un reactivo limitante, profesor. ¿Y qué significa reactivo limitante? Sustancia que ingresa al proceso y que se encuentra en menor proporción y al agotarse limita la cantidad máxima de producto obtenido. Y conlleva también a un reactivo en exceso. Ya sabemos qué significa exceso, ¿no? Más de lo necesario. Sustancia que ingresa al proceso y que se encuentra en mayor proporción, que al finalizar la reacción una parte de este reactivo sobra, una parte de este reactivo queda sin reaccionar. Entonces, chicos, ahí tenemos entonces cómo es que se determina el reactivo limitante y exceso y en qué casos, ¿no? Muy bien, hay una forma práctica para poder determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Cómo, chicos? Determinando una relación que se obtiene dividiendo la cantidad del dato del problema entre la cantidad estequiométrica. Al hacer este cálculo, alumnos, vamos a tener dos resultados. Un R menor que me va a indicar el reactivo limitante y un R mayor que me va a indicar el reactivo en exceso. Alumnos, entonces ya sabemos, este criterio solamente se utiliza en aquellas reacciones químicas donde como datos se tienen sus respectivas masas. ¿Y alumnos? Muy bien, continuamos entonces. Tercera ley, ley de las proporciones múltiples. Enunciada por John Dalton, dice cuando dos elementos se combinan para formar dos o más compuestos, la masa de uno de ellos permanece fija, mientras que la masa del otro varía en relación de números enteros y sencillos. ¿Listo? Miren, bien claro. Dice cuando dos elementos se combinan para formar dos o más compuestos, la masa de uno de ellos permanece fija, mientras que la del otro varía en relaciones de números enteros y sencillos. Aquí tengo un ejemplo, alumnos. Observan qué sucede si el cloro lo combino con el oxígeno. Aquí voy a obtener 4 compuestos. Míralo bien. ¿Sí? ¿Por qué razón podemos obtener 4 compuestos? La razón es muy sencilla. Recuerda que los estados de oxidación del cloro es más 1, más 3, ¿listo? Más 5 y más 7. ¿Listo? Muy bien, chicos. Si nosotros observamos, comparamos las masas, la masa del cloro siempre va a permanecer constante. Míralo bien. Y la masa del oxígeno va a existir una relación de números enteros sencillos. Y alumnos, entonces ahí tenemos, jóvenes, nuestra ley de las proporciones múltiples. ¿Ya? Finalmente, la ley de las proporciones recíprocas que establece, mire, Wenzel-Irister, la masa de dos elementos que se combinan con una misma masa de otro tercer elemento, la masa de estas sustancias se combinarán entre sí o bien múltiplos o submúltiplos. ¿Cómo así, profesor? Para poder aplicar la relación de las proporciones recíprocas, debemos tener dos ecuaciones simultáneas. Miren, claro, aquí debemos darnos cuenta que primero las ecuaciones deben estar balanceadas y que las masas, observen aquí, las masas del tercer elemento deben ser iguales. Para que tú apliques la ley, este es el fundamento principal. ¿Sí? La masa con el que los dos elementos se combinan, ¿sí? Deben ser iguales. Entonces, al establecer esta igualdad del tercer elemento en su masa, podemos recién aplicar nuestra ley. ¿Qué dice? Al unirse los dos elementos, lo hacen siempre con sus mismas masas. Ahí está, chicos. Miren, es la ley de las proporciones recíprocas. Muy bien. Finalmente vamos a hablar de las leyes volumétricas enunciado por Gay-Lussac. ¿Ya? Enunciado por Gay-Lussac.
¿Qué dice? A temperatura y presión constante, los volúmenes de los gases que reaccionan están en la misma proporción que sus coeficientes estequiométricos. Las proporciones pueden ser molares y volumétricas. Para ello, vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que aquí tengo la reacción entre el monóxido de carbono y el oxígeno. Obviamente me va a formar dióxido de carbono. Ahora, si yo voy a aplicar las leyes volumétricas, ¿qué relaciones estequiométricas debo utilizar? Como dice aquí, molares, ¿no? Y volumétricas. Entonces, primero vamos con las molares. Moles, ya sabes, no te olvides. Si tú necesitas calcular o conocer los moles, entonces acá utilizas los coeficientes. Y si tú necesitas el volumen, también el coeficiente. Observen, chicos. Ahí está, miren. En el caso del volumen, dos volúmenes, un volumen, dos volúmenes. ¿Ya? Entonces, con establecer la relación en moles o volumen, ya tenemos un grado de proporcionalidad. Por cada 2 mol de monóxido se necesita un mol de oxígeno. Por cada 2 volúmenes de monóxido se necesita un volumen de oxígeno. Entonces, si yo te pongo como ejemplo, por cada 50 litros de monóxido, ¿cuánto de oxígeno se necesita? ¿Y cuánto de dióxido se forma? Entonces la respuesta es bien sencilla. Si por cada 2 volúmenes necesitas un volumen, o sea, la mitad, por cada 50 litros necesitarás también la mitad. Y se producirá 50 litros. Ahí está, alumnos, las leyes volumétricas. Como ven, chicos, este es un capítulo muy corto, pero eso sí, bastante diversificado en los ejercicios. Alumnos, muy bien. Esta parte de la química es la parte más fundamental, chicos, en nuestra vida, por cuanto nos permite obtener diversos productos químicos, ¿sí? A nivel industrial, a nivel de laboratorio, etcétera, etcétera. Miren, algo que el estudiante también debe conocer es la contracción volumétrica. ¿En qué consiste la contracción volumétrica? Consiste en relacionar, observen aquí, una diferencia de los volúmenes de los reactantes y productos sobre la sumatoria de los volúmenes de los reactantes. Ojo, al establecer esta relación, vamos a tener aquí dos posibles resultados. Un resultado que te va a dar menor que 1 y un resultado que te va a dar mayor que 1. Profesor, ¿qué sucede si el resultado es menor que 1? Si es menor que 1, se produce una contracción volumétrica. Ya, chicos, una contracción volumétrica. ¿Listo? Pero si es mayor que 1, estamos hablando de una expansión volumétrica. Ya, chicos, así es que ahí tenemos contracción volumétrica, expansión volumétrica. ¿Ya? Entonces todo va a depender del resultado. Muy bien, ahora también es necesario que el alumno conozca porcentaje de pureza de una muestra. Recordemos que en nuestro universo las sustancias no son químicamente puras. Siempre vienen con algún porcentaje de impureza. Entonces, ¿cómo determinamos la pureza? Determinamos, chicos, dividiendo la cantidad de sustancia pura entre la cantidad total, o sea, la cantidad de la muestra, por 100. Esta cantidad total generalmente nos dan como dato. ¿Listo? Entonces, también se llama masa total o masa de la muestra. ¿Ya? Hay que tener en cuenta entonces los términos utilizados. ¿Ya, chicos? Masa de la muestra. Muy bien. Ahora, es importante también, recordemos, que nosotros estudiemos el porcentaje de rendimiento de una reacción. ¿En qué consiste el porcentaje de rendimiento de una reacción? Una relación también, alumnos, entre el rendimiento real y el rendimiento teórico. Profesor, ¿en qué consiste el rendimiento real? El rendimiento real, alumnos, también se denomina como cantidad real. ¿Listo? Se denomina como cantidad real. ¿Listo? Y también, el rendimiento teórico viene a ser una cantidad teórica. ¿Listo?
Ahí tenemos, chicos, cantidad teórica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste, profesor, el rendimiento real? Como pueden ustedes observar aquí, es una cantidad obtenida de un producto. ¿Listo? En la práctica o en forma experimental. Generalmente es dato del problema. ¿Listo? Y finalmente el rendimiento teórico es una cantidad máxima que se puede obtener en la reacción. Esta cantidad es obtenida por la estequiometría. Ya miren, jóvenes, bastante claro. El rendimiento real es un dato generalmente que te dan en el problema. ¿Ya? Dato, ojo, no siempre, dato del problema, generalmente. ¿Listo? Ahí está, dato del problema. Muy bien. No olvidemos que el rendimiento real siempre va a ser menor al rendimiento teórico. No hay en nuestro universo un rendimiento 100%, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, ahí tenemos, hasta ahí hemos terminado, alumnos, nuestra parte teórica. Pero algo importante que el estudiante debe conocer es que cómo resolver un problema de estequiometría. Para eso se les está dando algunas recomendaciones. Por ejemplo, la primera recomendación. Obviamente que tienes que leer bien el ejercicio, ¿no es cierto? Plantear la ecuación química y luego balancear. 2. Miren, identificar y ubicar en la ecuación los datos del problema y la incógnita. Vamos a resolver un ejercicio. 3. Considerando los datos y la incógnita del problema, regla 2. Se determinan las cantidades estequiométricas de cada sustancia de la siguiente manera. Si te piden moles, si te piden la masa, si te piden el volumen o te piden volumen a condiciones normales. 4 variables muy importantes. Si a mí me dan o me piden moles, yo sé que voy a utilizar el coeficiente. Si me piden o me dan la masa, coeficiente por el peso molecular. Si me piden o me dan el volumen, coeficiente. Pero si me piden o me dan el volumen a condiciones normales, yo voy a utilizar el coeficiente por 22,4 litros. ¿Listo? 4. Si entre los datos están dos o más reactantes, primero se determina el reactivo limitante y el reactivo en exceso, el cual yo lo expliqué anteriormente. Y 5. Finalmente se procede a resolver el ejercicio aplicando regla de 3 simple. Profesor, o sea, para resolver un ejercicio de estequiometría debo aplicar estos 5 recomendaciones, por supuesto que sí. Y lo vamos a aplicar en el siguiente ejercicio. Vamos primero con este ejercicio. Mire, dice, si 5 gramos de la sustancia A reaccionan con la sustancia, exactamente con 3 gramos de la sustancia B, 10 gramos de la sustancia A reaccionan exactamente con 14 gramos de la sustancia C. Si tú te has dado cuenta, aquí hay dos reacciones, alumnos. Uno entre A más B, ¿sí? Donde me dicen 5 gramos y 3 gramos de B, y otra entre A más C, donde reaccionan 10 gramos de A y 14 gramos de C. Entonces, si tú te das cuenta, alumno, acá tengo un elemento en común. Cuando tú veas un ejercicio con un elemento en común, lo primero que debemos hacer es establecer la igualdad de sus masas. En la primera tengo 5 gramos, en la segunda tengo 10. Entonces, existe la posibilidad de que si nosotros sacamos la mitad a 10, te va a dar 5, ¿no es cierto? Y, ojo, si le sacas la mitad a un reactante, al otro también tienes que sacarle la mitad. ¿Qué nos queda finalmente? Que B se combina con C con las mismas cantidades de masa, o sea, 3 gramos de masa y 7 gramos de C. Ahora, dice la pregunta, ¿cuántos gramos de B, X gramos, reaccionan con 70 gramos de C? Listo, alumnos, aplicamos regla de 3 simple, la respuesta es 30. ¿Listo? Entonces, no te olvides, hay que plantear primero. Si tú ves dos ecuaciones simultáneas donde una sustancia se repite, es común, para poder aplicar la ley, su masa debe ser igual. Muy bien. Siguiente. Aquí vamos a aplicar las recomendaciones.
¿Cuántos gramos de etanol, ahí te están dando, pueden obtenerse al hidrolizar 19,14 gramos de acetato de etilo? Te están dando el acetato. La ecuación del proceso es la siguiente. Muy bien, ya sabes, primera regla, plantear tu ecuación. Listo. Y balancearla. Si tú te das cuenta, la ecuación está balanceada. ¿Ya? 2. Sacar datos del ejercicio. ¿Te acuerdas o no? Datos del ejercicio. Miren, ¿cuántos gramos de etanol? Aquí le pones X gramos de etanol. Y aquí tienes otro dato, 19,14 gramos. Ahí está. ¿Listo? ¿Hay más datos? No. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Miren, datos. Miren, si tú analizas, acá me están dando gramos, o sea, la masa. Miren, si tú analizas, acá me están pidiendo gramos, me están dando la masa. Ahora, miren, ¿en qué consiste la masa? Recuerda, masa significa, para obtener la masa necesito el coeficiente por su peso molecular. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora en los datos estequiométricos necesito el coeficiente, que es 1 por su peso molecular, que es 88, lo multiplicas, listo. De la misma forma en la siguiente, ¿qué hago? Miren, alumnos, voy a utilizar el coeficiente por su peso molecular. ¿Cuál es el coeficiente? 1. ¿Cuál es el peso molecular del alcohol? 46 gramos. Eso es todo, jóvenes. Finalmente, multiplicas en aspa o aplica regla de 3 simple y X será igual a 10. Muy bien, estimados estudiantes. Espero que hayas comprendido. De lo contrario, si hay alguna duda, sabes que lo vamos a ir aclarando en nuestra clase. Así es que, chicos, espero hayan prestado mucha atención. Nos estaremos viendo entonces en nuestras clases. Muchas gracias.